Graciela Rodríguez Manso es directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Graciela, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Un gusto para ti y un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Gracias, Buenas Graciela. noches. ¿Por dónde empezamos? ¿Le creemos al presidente? ¿El presidente está equivocado? ¿Por qué dijo lo que dijo el presidente? Yo que recuerde en mi memoria de hombre de tercera edad, pues te diría que yo he visto muchas cosas y muy cerca que tienen que ver con los defensores de los derechos humanos, pero parece que no están en el ámbito o en el radar del presidente. ¿Cómo ves las cosas, Graciela? Pues mira, es un poco lamentable este discurso del presidente porque parece ser ya que seguirá siendo el de la descalificación a quien él considera que se opone a su proyecto. Y se ha centrado especialmente en descalificar a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, a defensores y defensoras de derechos humanos, recientemente al ministro en retiro José Ramón Cosío, y hoy escala esa descalificación a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la OEA. Y es un hecho que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pues ha sido un actor clave en la promoción de los derechos humanos y en el marco justamente de la guerra contra las drogas, en la exigencia de verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos en este país. Hoy acusa también a las organizaciones de la sociedad civil de habernos quedado callados en relación con las masacres cometidas bajo gobiernos anteriores y asegura también que en su gestión se respetan los derechos humanos, que las Fuerzas Armadas ya no participan en masacres, que ya no torturan, que no desaparecen a personas y que se castiga a las personas responsables. Y esta declaración lo hace en un día como hoy, que es el Día Internacional de la Verdad. Y lo que hay que decir, Javier, es que el presidente miente. Le resulta fácil descalificar y atacar sin argumentos sólidos. Yo te puedo decir que desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desde su constitución en 1989, como otras muchas organizaciones de la sociedad civil que comentabas, pues se han dedicado a denunciar y acompañar la defensa de víctimas de violaciones graves de derechos humanos, como de la tortura, las desapariciones y las ejecuciones, que hoy, por su sistematicidad y generalidad, escalan ya a crímenes de lesa humanidad. Y desde entonces hemos documentado estos casos y hemos hecho públicas nuestras investigaciones, exigiendo verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas en el país. Pero también miente en que las Fuerzas Armadas no cometen masacres. Ya lo comentabas, hoy mismo salió el tema de Nuevo Laredo con esta ejecución extrajudicial y también hoy mismo el propio Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denuncia una nueva ejecución extrajudicial en manos del Ejército y documenta ya 8 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y por darte algunos datos, tan solo en el primer año de su gobierno se tienen registradas 5,184 personas desaparecidas. En 2019 se registraron más de 29,000 homicidios, la más alta, homicidios dolosos, que es la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse los registros en 1997. Y en los primeros 3 meses de 2020 se registraron 7,279 homicidios dolosos, de los cuales 5,252 se cometieron con arma de fuego, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y las propias quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan entre los principales responsables, a integrantes de la Sedena y Semar. Y si nos vamos a tortura, también podría darte un montón de cifras. Pero además dice que se están llevando a cabo las investigaciones. Y lo dice, Javier, en un país con un índice de impunidad del 98%, con una fiscalía que claramente no está haciendo su trabajo y respecto de la cual hoy tenemos ya aprobada una iniciativa de nueva ley de fiscalía en Cámara de Senadores, que es totalmente regresiva a esa ley orgánica que hoy es vigente y que ha sido diseñada desde la sociedad civil, la academia, y que ya está en Cámara de Diputados para aprobarse.
Y yo creo, Javier, que de lo que no se da cuenta el presidente con estas declaraciones es que al descalificar así a las organizaciones de la sociedad civil, ahora también a la oficina de la alta comisionada y a la propia OEA, pues demerita la lucha incansable de las miles de víctimas que desde hace años están exigiendo verdad, justicia y reparación. Miles de víctimas que, como lo mostrabas en el video, y a las que mostrabas en el video les prometió justicia, verdad y construcción de paz. Y no las ha cumplido esa promesa. Muy por el contrario, las ha abandonado. Y la cuestión ahorita es qué hacer, ¿no? Frente a esto, frente a este contexto. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos y que contamos con un presidente que ha decidido negar la realidad y que ha decidido continuar con la política de militarización de la seguridad pública, y no solamente de la seguridad pública, sino que ha ampliado el control militar a sectores estratégicos, que es su costumbre descalificar y atacar a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación, y que también ha decidido cooptar y debilitar a las instituciones de derechos humanos y adoptar una política selectiva de atención a casos, dejando a miles de víctimas de violaciones graves de derechos humanos sin acceso a la justicia ni a la reparación integral. Eso sería lo primero. Lo segundo, considero que desde nuestra trinchera, es decir, desde las organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Mexicana, pues nos toca seguir documentando y seguir denunciando estas atrocidades y seguir acompañando a las miles de víctimas de estas atrocidades. Pero también creo que es importante este momento para articularnos movimientos de víctimas, movimiento feminista, las organizaciones comunitarias, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad artística y, por supuesto, también los medios de comunicación para defender la democracia, sus instituciones y exigir lo que hoy no parece ser más que la alternativa, mecanismos de justicia transicional. Mecanismos de justicia transicional que instalen un mecanismo internacional contra la impunidad, una comisión de la verdad y un plan extraordinario de reparación integral que el presidente prometió a miles de víctimas implementar y que hasta la fecha no ha cumplido. Entonces, yo creo que esta es la realidad y este es el papel que nos toca, ¿no? Para cerrar, Graciela, déjame plantearte, digamos, el presidente hoy cuando habla de este tema de los derechos humanos, coloca, me parece casi que en el mismo barco, en la misma circunstancia, a los gobiernos y a estos organismos de derechos humanos. Los coloca como si fueran, utilizar una palabra, cómplices, ¿no? Es decir, yo acepto lo que me dice el gobierno y ya me quiero volver a aparecer en algo que el presidente dice sociedad civil, antes se decía pueblo, aunque creo que son dos instancias de diferente definición, pero bueno, no me meteré a eso porque además sé que habría muchas opiniones al respecto, pero déjame preguntarte eso, ¿cómo podríamos también hacer ver que efectivamente estos organismos como el que tú encabezas, como la ONU, etcétera, no terminan en complicidad con los gobiernos y acaban dándole a tole con el dedo a muchas cosas, para decirlo de manera doméstica, Graciela? Sí, yo creo, Javier, que es importante insistir en esta articulación de todos los actores sociales para tratar de transmitir a la sociedad en general cuál es el trabajo que estamos haciendo. Y eso por un lado, ¿no? Por otro lado, yo no creo que el diálogo con el presidente sea ya posible, ¿sí? O sea, no iría hacia ahí, sino que yo lo que pensaría es que esta articulación de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los movimientos de víctimas, tendríamos que estar buscando hacer consciente a la sociedad de la situación tan grave del país y que el papel que nosotros estamos realizando finalmente es en favor de las víctimas y en favor de poder transitar y construir paz en este país que tanto necesita, ¿no?
Bueno, pues Graciela, híjole, yo te confieso que cuando lo escuché en la mañana dije, ouch, como que no va por ahí, ¿no? O sea, entiendo que habrá organismos de derechos humanos y de la llamada sociedad civil o pueblo, como se quiera, que caray, pues están vendidas al mejor postor, pero caray, ha habido un trabajo formidable de mujeres y hombres que por ellos estamos en buena medida con la memoria siempre presente y en la búsqueda de justicia. Sí, totalmente. O sea, insisto, es una lástima que el presidente trate así de descalificar el trabajo que se ha hecho por años en conjunto. Pero insisto, o sea, no, quizá nuestro papel no sea enfocarnos en eso, sino en insistir en documentar las atrocidades, en insistir en publicar estas atrocidades, en seguir acompañando y en exigir desde la sociedad en su conjunto la instalación de estos mecanismos para poder finalmente transitar, insisto, a esta paz que tanto necesita México. Graciela Rodríguez Manso, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias, Graciela. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Te agradezco la invitación. Gracias.